¿Sabes qué son las habilidades blandas en una empresa? ¿Para qué sirven y por qué son tan importantes? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de CEMETE. Les doy la bienvenida a este nuevo Café Mete, un encuentro virtual donde hoy hablaremos del valor de esas habilidades blandas en la empresa. Conoceremos cuáles son y para qué sirven. Por ejemplo, comunicar, ser creativos, flexibles, tener inteligencia emocional, ética o liderazgo. Para comentar todo esto y más nos acompaña hoy Yaisa López Peñalver Cabeza. Bienvenida, Yaisa. Gracias por esta participación en este encuentro virtual. Bien, pues adelante, Yaisa, si quieres directamente comenzar con tu exposición. ¿Qué son las habilidades blandas, Yaisa? Cuéntanos. Buenos días a todos. Gracias, Juan Carlos. Yo antes de empezar a lo que es las habilidades, tengo una presentación. Vamos a situarnos en el panorama actual. 2020 fue un año de la transformación digital, 2021 el de la consolidación, impulsado tanto a empleados y colaboradores, a la integración de tecnologías en el ámbito laboral, a la transformación de la cultura corporativa y la implementación de nuevos modelos de trabajo. Porque muchos de nosotros nos dimos cuenta que las cosas habían cambiado y nos tocó adaptarnos a ese cambio. Para el 2022 los retos siguen creciendo y las necesidades que se presentan en el mercado actual han puesto sobre la mesa a los perfiles y habilidades que previsiblemente son los que se están demandando a lo largo de este nuevo año, para continuar con este crecimiento y la transformación empresarial. Las nuevas tecnologías unidas al proceso de digitalización siguen acaparando el protagonismo de las empresas, con el fin de mejorar su servicio, hacerlo más rentable y tener una comercialización más rápida. Tal y como señala un informe elaborado por LinkedIn y difundido por la compañía de selección Synergy, se prevé el aumento de ciertos empleos como especialidades en marketing digital, ingeniería especializada y ciencias de datos e inteligencia artificial. En esta línea, las soft skills o las habilidades blandas pues erigen como un pilar fundamental en un entorno donde las máquinas van asumiendo cada vez más pues nuevas tareas y procesos de mecanización. Los profesionales destacan precisamente por sus habilidades blandas, que es lo que nos diferencia de las máquinas y además nos permite aportar el valor necesario a las empresas. Como bien dijiste, en esta línea pues apunta el pensamiento crítico y analítico, la creatividad de abordar nuevos retos, la capacidad de gestionar tiempos y equipos, la inteligencia emocional, las capacidades estratégicas para liderar proyectos o predisposición al cambio. Estas son algunas de las habilidades que más se destacan en el panorama laboral actual y que permitirá a los profesionales y por tanto a sus empresas que sigan existiendo y que puedan pasar al siguiente nivel. Como bien dijiste, Juan Carlos, quiero darle las gracias a todos y todas y por supuesto a FEMETE por darme la oportunidad de estar aquí colaborando y aportando mi granito de arena a la transformación y sostenibilidad empresarial canaria. Efectivamente, hoy hablaremos de las habilidades blandas y de las competencias que más se demandan en este 2022. Mi nombre es Yaisa López Peñalver Cabeza y soy la directora de la consultora Growing. Más de 17 años de experiencia en empresas multinacionales y en pymes canarias, donde mi única misión es apoyar, ayudar y mentorizar a empresas y profesionales independientes que necesiten crear procesos, que necesiten crear departamentos, que quieran hacerlo de una manera diferente y continuar en esa expansión o escalada de negocio. Para empezar en el tema, yo siempre empiezo con una frase, y es, empieza por el principio y cuando llegues al final te paras. Esta frase es de Lewis Carroll, que es uno de los escritores, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que es la capacidad, la habilidad y la competencia. Y para ello, vamos a poner, estamos ya aquí situados, capacidad. Parecen lo mismo, pero no es. Tienen unos matices muy sutiles. La capacidad es el potencial que tiene cualquier persona para aprender algo.
Después tenemos esa habilidad, que es la capacidad que tiene una persona de realizar una tarea o una acción. Y cuando esa habilidad está soportada por la experiencia y por los conocimientos, se convierte en una competencia, en una maestría. Eso es lo que nos indica el poder gestionar determinadas cuestiones, determinadas tareas en determinados ámbitos y perfiles en las empresas. ¿Qué son las habilidades blandas? Pues las habilidades blandas son esas capacidades sociales de liderazgo, de comunicación, de resolución de problemas. Son competencias muy poderosas, tienen que ver con competencias transversales, también las podemos ver como competencias genéricas, porque se refieren a la aptitud, a los valores y a los rasgos de la personalidad. Y tienen como el fin, su principal función es mejorar la eficacia de las personas, de los empleados y de los colaboradores. Son las que van a permitir lograr los mejores resultados en las empresas. Y en estos momentos es sumamente. Y ustedes me dirán, bueno, son súper importantes las habilidades blandas, pero ¿y qué pasa con los conocimientos técnicos que tenemos? Pues son vitales. Son fundamentales, obviamente, pertenecen a las habilidades duras y están, como su nombre indica, relacionados directamente con esos conocimientos que hemos entrenado, hemos aprendido en universidades, en formaciones, que hemos recibido y que nos han formado en nuestra vida profesional. Pero no son los únicos. La diferencia entre habilidades duras y habilidades blandas, pues obviamente unas vienen del conocimiento, para resumirlo, y otras vienen, las blandas, de la manera que tenemos de enfrentarnos a determinadas situaciones. Por ejemplo, cómo nos enfrentamos a un conflicto con un cliente, cómo fidelizamos a un cliente y en la situación actual, en lo que hacemos en frente a coyunturas muy peculiares en los negocios. Lo importante, la fusión de las dos. Ni una ni la otra. Hay un equilibrio sostenible, necesitamos los conocimientos, pero necesitamos también el tener las habilidades blandas, que son las que nos van a lograr pues, llegar a ese punto más empático, a ese punto más de rasgos de personalidad, que al final las empresas son personas, en donde vienen clientes que no dejan de ser personas. Habilidades. Las habilidades blandas, por ejemplo, entre muchísimas, porque tienen un abanico muy grande, está el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la gestión efectiva del tiempo, el liderazgo, la comunicación, el manejo del estrés, y así podríamos estar un rato nombrando habilidades blandas, soft skills. ¿Por qué es importante tener habilidades blandas? Y aquí sí que me paro. Vivimos en un mundo de cambio y de innovación, esta es nuestra constante. Esto significa que los ambientes laborales necesitan profesionales sobresalientes, no solo en sus conocimientos técnicos. Hoy en día las habilidades blandas son los atributos más determinantes para contar con trabajadores y colaboradores listos para evolucionar con la organización, con las empresas. Las habilidades no solo son importantes en las personas que van a integrar una empresa, las que se quieren reclutar, sino en las que ya están en la empresa, porque muchas veces nos olvidamos de entender que no solo los nuevos, sino son los que están, los que también tenemos que entrenar. Y aquí voy a poner una investigación que me parece sumamente relevante porque estamos hablando de datos. Y aquí tenemos un 12%. Y ahora vamos a explicar de dónde viene ese 12%. Investigadores de universidades tan importantes como Harvard, Boston o Michigan han hecho unos estudios sobre este tema, habilidades blandas. Y comprueban que los trabajadores con entrenamiento en este tipo de habilidades son un 12% más productivos, ojo al dato, un 12% más productivos que los que no tienen este tipo de habilidades. Este dato implica mucho, si todos sabemos lo que es un 12% más productivo. Estamos hablando
de una rentabilidad. ¿Qué se está dejando de ganar? Y esto es válido para la pequeña, la mediana y la gran empresa. Es un dato que está ahí y es un dato para hacer un punto de inflexión en lo que tenemos encima y en lo que va a venir. Obviamente estas habilidades tienen la peculiaridad de que son intangibles, son más difíciles de medir. De hecho, a los departamentos de recursos humanos y los propios reclutadores, pues hay veces que les supera el poder medir este tipo de habilidades. Pero son las que llegan a ser clave. Y esto es otro dato importantísimo, que las soft skills son las que te llevan a conseguir tus objetivos en cualquier organización, pequeña, grande o mediana. Y ustedes me dirán, oye, ¿y cuál es el beneficio de esa soft skill? Porque me estás contando mucho, por supuesto. Los valores de la soft skill. Acabamos de dar un dato que es relevante, para mí es uno de los más relevantes, que es mejorar la productividad en un 12%. Las soft skills hacen que sea mucho más efectiva todos tus conocimientos técnicos y experiencias, es decir, magnifican las habilidades duras. Generan compromiso con la empresa, es decir, se crea un sentido de pertenencia. Si tenemos mayor productividad, vamos a tener mejor clima laboral, sin lugar a dudas. La búsqueda de soluciones a conflictos que pueden surgir en el trabajo es uno de los valores de esta habilidad. La gestión del tiempo, la eficiencia, el trabajo en equipo. Estos son uno de los beneficios, por resumirlo en el día de hoy, que aportan las habilidades blandas. Insisto, da lo mismo el tamaño de la empresa. Dicen los expertos en recursos humanos y las grandes empresas de recursos humanos como son Randstad, Deloitte, Adecco, que la combinación de las soft skills son las que realmente abren las puertas al mundo gerencial y al mundo del liderazgo. Porque sus entrenamientos, un entrenamiento en habilidades blandas, pues mejora la productividad y el sentido de pertenencia. Y eso es sumamente vital. Tenemos varias soft skills. Se categorizan por básicas y por las que están demandadas en este 2022. Se complementan. Las soft skills básicas, he puesto un ejemplo que ahora explicaré. Porque las soft skills básicas, pues básicamente, nunca mejor dicho, tienen en cuenta esos conocimientos más profundos y especializados. Y son las que nos llevan a poder dominar determinadas aptitudes. Dentro de esta lista de habilidades blandas, pues podemos ver aquí la comunicación, la resolución de problemas, la creatividad, la resiliencia. He puesto este gráfico porque aquí sí va a depender del tipo de empresa y del tipo de perfil en el que estemos hablando. No es lo mismo un ingeniero que un soldador. Entonces, estas van a tener que estar, la comunicación, la resolución de problemas, la creatividad y la resiliencia, pero el porcentaje dependerá del tipo de perfil, el tipo de tarea que queramos buscar, que tendrá esa empresa en concreto con esa actividad o ese desempeño en concreto. Si quieres, perdona Yaisa, si quieres para compaginar los dos PDFs, porque vemos en muchos momentos el texto, pero no vemos las imágenes. Entonces, si quieres compaginar los dos PDFs, porque lo que tú estás viendo en pantalla es lo que estamos viendo nosotros. Esto, estás viendo entonces, de vez en cuando, el gráfico. Sí, estamos viendo. Ahora vemos el gráfico, ahora sí. Vale. Entonces, para que compagine. No hace falta. Cada vez que tú cambias de PDF lo vemos nosotros. No hace falta, se queda así. Vale. Esto va a depender del porcentaje que quiera la empresa según el sector. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener, o las organizaciones van a tener que
ser muy agudas en tener muy claro que dentro de estas soft skills básicas, qué porcentaje se requiere dependiendo de ese tipo de perfil. Si es un ingeniero, si es una atención al cliente, vamos a poner algo básico, una atención al cliente obviamente va a necesitar un porcentaje mayor de comunicación y de resolución de problemas, que a lo mejor de una creatividad. Entonces es jugar con esos porcentajes que tendrán que ser, que salen de la propia organización y de sus necesidades. La comunicación. En esa primera habilidad básica, la comunicación sumamente importante, escuchar y entender. La comunicación lo es todo. Si no sabemos escuchar, si no sabemos entender, si no sabemos cómo proyectarnos a nuestros clientes, a una postventa, a fidelizar, no estamos haciendo nada, incluso en una reunión. Entonces, es sumamente importante que esa parte de comunicación se tenga. La resolución de problemas, vital para todas las empresas. El saber identificar y solucionar nos lleva a poder solucionar de una manera rápida y eficiente las diferentes objeciones que puedan surgir en cualquier organización. Dentro de la creatividad, pues las empresas necesitan personas sumamente creativas, porque de esas personas creativas, y entiéndase creatividad en el concepto más amplio de la palabra, que no tiene que ver, que también implica la cuestión artística, la innovación de nuevos retos es el puente, la creatividad es el puente para un montón de soluciones a la hora de los negocios, resolver un problema, resolver un nuevo reto, pues se necesitan personas creativas. De ahí van a salir las áreas de mejora, los mejores resultados y la diferenciación en los mercados actuales. Y la resiliencia, obviamente, pues estos 2 años nos ha bastado para tener como ejemplo lo que nos ha pasado. Las empresas ahora más que nunca están buscando perfiles o están entrenando a los que ya tienen en esa recuperación rápida. El que las personas sepan que hay un problema, pero que se enfrenten a él de una manera tranquila, con una gestión de estrés adecuada y que además la recuperación sea cada vez más rápida para que no afecte a esos resultados. Y eso está ahí. Hace muchos años las crisis que por las que hemos pasado, vemos, y también hay un estudio sobre eso, pero que no me voy a extender muchísimo, vemos que cada vez la recuperación es más corta, esos niveles cada vez se acortan más. Y es por eso, porque estamos más entrenados a ese tipo de cambios y bueno, nos llevan a que ese espacio de recuperación, de ser flexibles y de adaptarnos a ese cambio cada vez sea menor. Con lo cual es importante este factor, sobre todo muy insistente en la época que nos está tocando vivir. Las habilidades blandas más demandadas. Bueno, obviamente sale de un gran estudio donde dicen que el 2022, estos son las pautas para poder hacer de puente, es ese pegamento para pasar a un 2023 que se dice que va a ser de recuperación totalmente. Estamos todavía en medio de la tormenta y bueno, se notan los resultados, pero sí es cierto que 2022 va a ser un año de recuperación, ya lo empezamos a notar. Y dentro de esas habilidades, son estas habilidades que vamos a ver ahora mismo, serán las puentes para ese 2023 de un sale el sol. Tenemos la adaptabilidad y la flexibilidad, no podía ser de otra manera. Las empresas pequeñas, grandes, medianas, buscan que sus personas, que su gente sea cada vez más adaptable y más flexible. Y adaptable porque, bueno, he puesto aquí el ejemplo bastante visual, el agua. Más que el agua que se adapte a los nuevos estados, no hay elemento, ¿no? Entonces, las empresas buscan a personas que se puedan adaptar, que se puedan recuperar, que no se rompan por el camino.
Y de ahí pues viene un expertise de habilidades blandas más habilidades duras. Flexible, que lleguen al final, es lo que estaba hablando, que no se rompan. No somos robles, vivimos en una cultura donde nos han incentivado mucho ser más fuertes que el roble, y es, bueno, tiene su lógica de dónde venimos y está bien, porque el roble es inquebrantable, seguro, pero el roble se rompe por el camino, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es el bambú, por eso lo he puesto aquí, o bueno, las palmeras que tantas tenemos en Canarias, que cuando vienen los grandes temporales se doblan hasta el punto de llegar casi al suelo, pero recuperan su centro, vuelven otra vez a ese inicio, ¿no? Las empresas están prefiriendo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Por lo que dije al principio, porque realmente lo que pasa es que estamos en mitad de cambios de modelos de negocio. Los cambios se tienen que adaptar, o sea, o te adaptas o te vas a romper. Entonces, ahí la similitud que yo siempre pongo en las empresas, cuando yo les digo, ¿ustedes qué quieren ser, robles o bambús, no? Pues hay que ser bambús, hay que hacer palmera, es tiempo de palmeras realmente, es tiempo de poder estar en esos vientos y poder recuperarnos. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es por excelencia la habilidad blanda con mayor poder en estos momentos. No solo desde el área de recursos humanos, sino desde el área en todos los sectores, hasta el sector de los pañuelos están abocados a pasar por la inteligencia emocional. Cuando uno habla de inteligencia emocional, hay un dato que para mí es efectivo, y es que el señor Daniel Goleman, que es el experto en inteligencia emocional, escritor, líder de muchos libros de liderazgo, nos pone de manifiesto que el 80%, y este dato es bastante significativo, el 80% del éxito de una persona, y ahí ya meten la parte profesional y la parte personal, se encuentra en la gestión emocional, en el cómo me automotivo, cómo autorregulo las emociones, y eso tiene que ver a cómo gestiono esos conflictos con mis compañeros, cómo gestiono el conflicto con el cliente, cómo soy capaz de recuperarme ante ese conflicto, esa es la inteligencia emocional. La autorregulación, la automotivación, el ser consciente de tus capacidades, qué es lo que estamos haciendo ahora, qué tipo de habilidades blandas puedo tener, empiezo a mirarme, empiezo a investigar qué es lo que tiene mi organización, qué es lo que le falta, para poder ir entrenándolo, porque este sí es verdad que es un gran lazo que no vamos a poder evitar, y además con el que vamos a tener que convivir por el resto de los restos, tal y como tenemos los mercados y tal y como viene la nueva era. La ética en el trabajo. La ética en el trabajo, pues fíjate tú si es fundamental, que es buscar equipos con valores comprometidos, generosos y colaborativos. Eso implica, pues muchas veces tener que hacer esfuerzo, lo que decimos aquí, arrimar el hombro, pero siempre desde la parte del valor, de la transparencia. Y por excelencia, que siempre lo oímos, es una habilidad que siempre la oímos, pero que coge bastante fuerza en este 2022, es el liderazgo. Aquí podríamos estar hablando, pues un programa formativo sobre esto, el liderazgo, distintos tipos de liderazgo, pero está claro que cuando una habilidad como el liderazgo se hace efectiva, pues justo cuando se está haciendo efectiva, lleva con ella el poder realizar otras habilidades más, o sea, que esta lleva una persona que ejecuta bien su liderazgo, pues además lleva intrínseco que está haciendo en ese momento
pues una motivación para él y para el equipo, está gestionando las relaciones interpersonales en su empresa, está contemplando la toma de decisión, está contemplando, pues se le junta mucho al liderazgo. Al final, liderazgo es el ayudar, el inspirar y el ser referente. Y esos son los nuevos modelos que se están instaurando, que ya venían desde muchos años pues en otros países, pero que de calle nos está tocando, nos está moviendo para poder tener líderes de verdad. Y da lo mismo la cantidad, insisto, siempre digo lo mismo, da lo mismo la cantidad de personas que puedan haber en una empresa. El liderazgo tiene que ver más con esa inspiración, con ese referente, con ese me remango las mangas para ayudar, porque soy uno más, pero soy la luz que guía a un equipo, sin olvidarme del todo y del uno. Y eso es importante. Hay un estudio también que aparece por aquí en Canarias, que el 85%, y me parece un dato también sumamente importante, el 85% de los empresarios canarios pues tienen un carácter, salió hace un poquitito, un carácter bastante autosuficiente. Y es que nos caracteriza ese tipo de carácter de lo quiero hacer todo yo, lo gestiono todo yo, lo quiero liderar yo, porque obviamente cuando lo hace uno parece que tiene tenemos la tranquilidad de hacerlo mejor. Pero no es cierto. A las empresas hay que entrenarlas, a la gente hay que entrenarlas para que puedan realizar ese tipo de trabajo, que se caigan y que se levanten y que sean cada uno sus líderes en cada uno de los sectores, en cada uno de los departamentos, si ese es el caso de la empresa. Y si es una persona la que forma la empresa, tendrá que hacerse de líder, tendrá que hacerse de automotivación, tendrá que hacerse de ese auto, porque es lo que toca en estos momentos. Hay que bajar ese porcentaje del 85% de empresarios en Canarias que aborda esa parte más de autosuficiencia. Tenemos que saber delegar y eso forma parte del liderazgo, ¿no? Ese líder que delega y que enseña a los equipos que si se caen se levantan y que el error tenemos que normalizarlo. El error, al fin y al cabo, lo que es una información que nos da la oportunidad de hacerlo mejor. Y de eso es lo que se trata, ¿no? De entrenar al equipo a que si te equivocas no pasa nada, pero vamos a seguir al siguiente nivel. Es una oportunidad para volver a hacerlo mejor. Y así se aprende, y así hace el líder. No se acapara, porque al final eso lleva a ese roble que estábamos hablando antes, de me rompo por el camino. Es inviable poder gestionar yo todo. Es inviable, dependiendo del sector y dependiendo también de la cantidad de personas que existan en la empresa. Pero lo que sí está claro es que se trata de ir soltando y de ir delegando al resto de las personas que componen el equipo. ¿Cómo se pueden medir las habilidades blandas? Bueno, las habilidades blandas, como dijimos antes, no es nada fácil medirlas. De hecho, departamentos de recursos humanos muy potentes en empresas muy conocidas, les resulta complicado poder medir una cosa que es bastante intangible. En estos momentos, las maneras más prácticas de poder gestionar esas habilidades son a través de profesionales que realizan, son test ad hoc, se pueden decir, test ad hoc montados por profesionales que sepan analizarlo y que sepan hacerle un seguimiento a la hora de entrenar a las personas que existen, que conforman un equipo o a las que tengan que integrarse a los nuevos candidatos. Y también hay pues la tecnología que gracias a Dios nos ayuda en todas estas cuestiones y que está en auge y seguirá en auge. Existen algunas apps y algunas aplicaciones de ordenador que pueden ayudarnos, nos pueden dar una visión algo más concreta
de lo que es, de lo que es evaluar este tipo de habilidades. Después existen otras cuestiones que se pueden hacer mucho más fáciles en la empresa, dentro de, de ese equipo ya formado, en el que se puede hacer a través de la gamificación, pues ir entrenando, ir midiendo a través de esos juegos, entre comillas, que son juegos pues para ver esa inteligencia emocional de los candidatos y demás, poder ir midiendo esos estadios de las habilidades. Que al final lo que va a pasar es que vas a hacer un gráfico como el que vimos antes, con unos porcentajes pero a nivel individual, ¿no? A nivel de cada componente de la empresa. Para resumir, porque es mucha cosa la que hemos dicho, yo diría que el resumen es qué son las habilidades, las soft skills, las habilidades blandas, capacidades sociales que nos ayudan a mejorar en nuestras empresas la eficacia y que vienen de hacer referencia a esas aptitudes, a esos valores y a esos rasgos de la personalidad, que antiguamente eran una línea roja a trazar en las empresas y que ahora esa línea roja no existe porque se convierte en una expansión para la transformación empresarial. ¿Qué valor nos aportan las habilidades blandas? El valor que nos aportan las habilidades blandas, acuérdense, del 12% de los estudios de las universidades de Harvard, un 12% de productividad, con lo cual aumenta la productividad, mejora los resultados en la empresa, trabajan la fidelización de los clientes, aporta valor a la marca de cada uno, gestionan el tiempo y gestionan el trabajo en equipo. La soft skill básica, lo mínimo que se despacha debería estar trazado por personas que tengan habilidades comunicativas, personas que tengan resolución, que tengan una buena resolución de problemas, que sean creativas y que tengan resiliencia. Dentro de las más demandadas para el 2022, y yo siempre lo digo, ojo, que estamos a tiempo, acabamos de pasar ese primer trimestre, que parece que enero es de prueba y que febrero es cuando empieza el año. Estamos en tiempo. Tenemos las habilidades, la adaptabilidad y la flexibilidad ante los nuevos modelos de negocio y los nuevos cambios. Lo hemos visto en la hostelería, lo hemos vivido con la distribución el sector de la alimentación, cómo han tenido que reinventarse, cómo la hostelería ha tenido que reinventarse ante la apuesta de los delivery, ante voy a cambiar las mesas, quito, bueno, pues ahí lo estamos viendo, esa adaptabilidad, esa flexibilidad, la inteligencia emocional, con ese 80% de las personas que tienen mayor éxito en su vida personal y en sus empresas son las que gestionan mejor esa habilidad. Tenemos la ética laboral, los valores, la transparencia, la colaboración y el liderazgo. Y dentro de ese liderazgo, recordar que ese liderazgo lleva consigo un montón de habilidades que se mueven cuando movemos el liderazgo. ¿Y el cómo evaluarla? Con test muy específicos realizados por personas expertas en la materia y a través de determinadas apps que hoy en día sí es cierto que todavía están colgando de un hilito por la dificultad de la cual hablamos en su momento, al principio, que está todavía en estudio. Y aquí acaba la píldora formativa de las habilidades blandas de las soft skills. Si alguien tuviese alguna pregunta, pues este es el foro. Si tuviese alguna pregunta cuando vean el vídeo, la grabación, bueno, pues siempre pueden contactar conmigo a través de mi página de Instagram, que estaré encantada de poder ayudarles en lo que
en lo que precise. Perfecto, pues muchas gracias, Yaisa López Peñalver Cabeza. Entiendo que esas consultas se te pueden hacer también por correo electrónico, Yaisa, si nos facilitas a través del chat Sí, un correo. lo Puedes pongo, claro ponerlo que si sí. quieres en el chat Lo estoy para poniendo ahora todos. mismo. Y bueno, la verdad es que es muy interesante estas aportaciones, esos porcentajes que nos has dado. El 12% de la productividad puede incrementarse atendiendo a esas habilidades blandas. Pensemos en esa empresa grande, pequeñita, como son las de FEMETE, por ejemplo, que son micropymes. Habías comentado que también a esas pequeñitas empresas les puede afectar las habilidades blandas. ¿Cómo podrían medirlas? ¿Cómo podrían aumentar esas habilidades blandas entre su plantilla, Yaisa? Cuando estamos hablando de empresas más pequeñas, sí es cierto que un test quizás le supera, porque estamos hablando de una microempresa, el simple hecho de jugar. Es tan fácil como jugar con las habilidades que tienen las personas de la empresa. Por eso hablé de la gamificación, que es una puesta a punto de jugar con las habilidades de las personas que trabajan en la empresa, pues tanto es tan así como montar un puzzle o como hacer una secuencia en la serie de los juegos Lego. O sea, estamos hablando de los Playmobil, estamos hablando de cosas que parece, por eso decía que hay veces que se trazaba un poco la línea roja, porque antes eso no era impensable en las empresas, pero hoy en día sí. Entonces, a través de los juegos, de la gamificación, pues se puede ir entrenando ese tipo de habilidades. También una cuestión que es muy, pues es muy económica y es muy divertida, es cambiarse los roles en las empresas. Sí, bueno, es pequeñita, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir con el soldador un par de horas a ver qué pasa. Y entonces hay una nutrición, hay una transferencia de habilidades. Eso normalmente no se suele hacer porque vamos en esa gestión del tiempo pillados, estamos muy acelerados y no pasa normalmente. Pero esos pequeños juegos fomentan esa medición en las empresas. Bien, ¿y en una entrevista de trabajo hay alguna forma de Sí, detectar las habilidades blandas de las personas a las que entrevistamos? totalmente. En mi caso hago un cruce de test de personalidad dentro de ese test de personalidad, por supuesto, dependiendo del puesto al que se refiera, pues se hacen preguntas ya preconcebidas que tienen que nos van a aportar un análisis determinado, que una vez que se cruce con el global del test de personalidad, pues nos está dando un dato, una estadística, ¿no? Por eso decía que yo después lo que hago es ponerlo en ese gráfico con esos porcentajes y te da, y bueno, es muy visual. Pero sí, lo normal es que dentro de las grandes empresas se creen test que crucen ese tipo de información. Un test de personalidad potente te detecta tus habilidades blandas. Perfecto, bueno, pues yo creo que ha quedado claro. En el caso de que haya alguna otra consulta más personalizada, está tu correo electrónico. Si quieren contactar contigo también pueden hacerlo a través de FMT, les facilitamos Por tus datos supuesto. también, sin problema. Yo creo que eso es todo. No sé si algún mensaje final, Yaisa, quieres compartir ya para Sí. acabar, a modo de conclusión. Yo tengo una frase, bueno, una frase no, para mí es como un grito de guerra cada vez que estoy con las empresas,
y más en estos últimos 2 años, y la voy a compartir porque creo que la información está aquí para compartirla, ¿no? Para que todos sumemos. Y es que no hay transformación sin mentorización ni formación. Es decir, sin formación ni mentorización no hay transformación, y sin transformación no hay supervivencia. Bueno, una frase como para reflexionar largo y tendido. Muy bien, Yaisa. Genial. Pues yo creo que es todo por nuestra parte. Insisto en que pueden contactar contigo a través del correo electrónico que aparece en el chat o aquí en pantalla, en Instagram o a través de FMT incluso también pueden localizarte. Sí. Muy bien. Muy bien, bueno, pues si les parece, damos ya por finalizado este encuentro virtual de hoy, agradeciendo tu participación de forma especial, Yaisa López Peñalver Cabeza. Muchas gracias por habernos abierto a estas habilidades blandas, el valor de las habilidades blandas en la empresa. Y yo entiendo que no solo en la empresa, sino en la vida misma, ¿verdad? Porque todo tiene, Correcto. Todo tiene un poco de relación. Bueno, pues muchas gracias, Yaisa López Peñalver Cabeza. Y bien, nos despedimos ya recordando que no estás sola, que no estás solo, que FEMET está contigo y que la unión nos hace más fuertes. Bueno, mucho ánimo, gracias. Gracias, un saludo. Gracias.